Buenas tardes, mi nombre es Diego Arbañil Cuscano y bueno, hoy día les voy a explicar un poco sobre la cosmovisión y espiritualidad incaica en relación de las fábulas y ritos de los incas de Cristóbal de Molina. Bueno, en el contenido vamos a tener 11 puntos en los cuales vamos a tocar la introducción, lo que viene siendo la cosmovisión incaica, espiritualidad incaica, fábulas incaicas, ritos y ceremonias, la relación que hay entre estas fábulas y los ritos de Cristóbal de Molina y también el papel de la naturaleza, ¿no? Y cómo ésta influye en la literatura peruana. Como primer punto tenemos una pequeña introducción. En sí la cosmovisión incaica se basa en la idea de que todo el universo está interconectado, ¿no? O sea, para los incas, como viene siendo la Tierra, los astros y los seres humanos formaban un todo, ¿no? Eran uno solo. Entonces, en este enfoque integral les permitía vivir en armonía con su entorno en general, ¿no? Y lo vemos en esta pequeña cita que toca esta fábula, ¿no? Que es, los incas creían que los dioses estaban presentes en todos los aspectos de la vida cotidiana. Luego, esta cita, bueno, nos hace ver cómo los incas veían a sus dioses en su vida diaria, ¿no? Para ellos lo divino no estaba separado con los aspectos del presente o de la vida cotidiana, ¿no? O sea, estaban en sí relacionados, ¿no? Como siguiente punto tenemos esta cita, ¿no? Que es el sol y la luna son los pilares de la existencia representando la dualidad y el equilibrio, ¿no? Y eso era lo que nos trataba de explicar Cristóbal de Molina, que todo estaba interconectado, ¿no? En el siguiente tenemos espiritualidad incaica. En sí, o sea, la espiritualidad incaica se expresa a través de estos rituales, ¿no? Y también las festividades que se hacían en ese momento. Entonces, estos actos no solo eran ceremonias comunes como se les conoce hoy en día, sino eran esenciales para conectar con los incas y sus dioses, ¿no? Y de esa manera asegurar también la prosperidad de sus tierras, ¿no? Porque ellos, al momento de rendir eso a sus dioses, eran como si estuvieran cuidando sus tierras y todo eso, ¿no? Y esto lo podemos ver en la siguiente cita, ¿no? Que nos dice, las ceremonias eran un medio de comunicación con lo divino, esenciales para la supervivencia de la comunidad. Entonces, esta cita nos dice que los rituales eran más que simples tradiciones, ¿no? Eran importantes para la vida de la comunidad y también garantiza el bienestar y conexión con lo que viene siendo lo sagrado, ¿no? En ese momento eran los dioses y, bueno, sus dioses en ese entonces eran los incas, ¿no? Luego tenemos en el siguiente punto fábulas de vehículo de enseñanza, ¿no? Entonces, en sí las fábulas de los incas eran importantes, eran herramientas poderosas para transmitir enseñanzas, ¿no? ¿A través de qué? A través de estas historias, ¿no? Se educaba a la gente sobre los valores y los comportamientos que eran correctos en ese, ¿no? Aquí tenemos una pequeña cita, ¿no? Donde dice, las fábulas no solo entretienen, sino que educan sobre la vida y la moralidad. Entonces, esto nos muestra cómo estas narraciones cumplían un papel de vida en la educación moral de la sociedad incaica. Y ellos nos enseñaban lecciones valiosas de una manera más accesible a todos, ¿no? Luego tenemos el siguiente punto, que son ritos y ceremonias. En sí eran importantes para la vida incaica. Cada ceremonia tenía un propósito específico, ¿no? Ya fuera para agradecer a los dioses o para marcar eventos importantes del ciclo agrícola, por así decirlo, ¿no? Aquí también tenemos una pequeña cita donde dice, ¿no? Cada rito tiene un propósito sagrado, conectado a la agricultura, la fertilidad y la prosperidad. Entonces, ¿qué nos dice esta cita? O sea, que los rituales no eran aleatorios en sí, sino que estaban profundamente relacionados con las necesidades de la comunidad, así como la cosecha, la fertilidad de la tierra, ¿no? Luego tenemos una figura muy importante que también nos habla Cristóbal de Molina,
que es la figura del sacerdote, ¿no? Entonces, los sacerdotes eran esas figuras claves de la sociedad, ¿no? Eh, en sí actuaban como intermediarios entre los dioses, ¿no? Y también el pueblo. Su papel de ellos era garantizar que las ceremonias se llevaran a cabo, pero de una manera correcta, por así decirlo, ¿no? Tenemos igual una pequeña cita donde dice, ¿no? El sacerdote es el vínculo esencial entre el hombre y el universo sagrado, ¿no? Y ahí podemos ver también una imagen en donde se muestra el sacerdote tomado de la mano del ser humano y también con una mano alzada como alabando al Dios, ¿no? O hablando con él. Entonces, esta cita nos muestra qué tan importante eran los sacerdotes en la conexión de lo espiritual de la comunidad, siendo los encargados de mantener esa relación que había entre el ser humano y con lo divino, ¿no? O entre el hombre y el divino. Luego tenemos también la importancia de la naturaleza, ¿no? En sí los incas, o bueno, la naturaleza no era solamente un recurso, sino que cada elemento tenía un espíritu que debía ser respetado, ¿no? Entonces, esto refleja también en su adoración a la Pachamama, como lo habíamos comentado también. Eh, la Pachamama era la madre tierra, ¿no? O es la madre tierra. Entonces, en esta pequeña cita lo dice, ¿no? La Pachamama es venerada como fuentes de vida y sustento, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo la tierra es valorada no solo porque provee frutos, ¿no? Sino como un ser sagrado que también merece respeto y gratitud por lo que nos está dando, ¿no? Luego tenemos también la influencia de la cosmovisión en la vida cotidiana. Entonces, la cosmovisión incaica influyó demasiado, ¿no? En todos los aspectos en sí de la vida, tanto desde la agricultura hasta la medicina, ¿no? Porque o sea, esta conexión con lo sagrado les permitió vivir en un equilibrio en su entorno, ¿no? Esto también lo muestra en esta pequeña cita donde dice, la vida diaria de los incas estaba dictada por su entretenimiento de la espiritualidad y la naturaleza. ¿Qué nos dice esto? En sí no nos dice, sino nos muestra que su espiritualidad no era algo separado de la vida diaria, ¿no? O sea, estaba intrínsecamente ligada cómo vivían y se relacionaban con su mundo, ¿no? Y bueno, en conclusión, la cosmovisión y espiritualidad incaica es demasiado importante para entender su cultura y también lo demuestra Cristóbal de Molina en su obra Las fábulas y ritos, reflejan una profunda conexión con lo sagrado y la naturaleza guiaba sus vidas. Eh, Hay una pequeña cita que nos dice, ¿no? Entender la espiritualidad incaica es entender la esencia misma de su civilización. ¿Qué nos dice esto? Que la importancia de la espiritualidad y en la comprensión de la civilización inca, destacando como esta dimensión es importante para entender su historia y a la vez su legado, ¿no? Entonces, eso es lo que nos muestra en sí Cristóbal de Molina en relación de las fábulas y ritos de los incas, ¿no? Y justamente también en esta obra se menciona demasiadas crónicas en las que hablan sobre la vida cotidiana, sobre la vida de los incas, sobre lo sagrado y sobre todo lo divino, ¿no? O sea, la mezcla que había entre sí. Y bueno, eso sería todo y de verdad les agradezco por haberme escuchado. Espero que les haya gustado esta exposición y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Hasta luego.